Sí, pues mis padres nacieron en San José del Cabo, más bien en un lugarcito que se llama Catarina. Catarina. Mi mamá es de aquí de La Paz. Y nos criamos, mi papá anduvo por varios lugares como fue antes, siempre trabajó en el gobierno del territorio sur. Antes era territorio. Y y él fue delegado en varias partes de aquí. El origen de la familia Olachea es en San Antonio. Ahí llegó un vasco que se llamaba Agustino Olachea y se casó con una local de esa, una señora local, se llamaba Rosalía Flores. Y tuvieron 3 hijos. Uno de ellos fue José Olachea, mi bisabuelo. Otro fue Servia, una hermana que tuvieron, y el otro fue Santiago. Santiago fue el papá del general Olachea. O sea, mi abuelo y el general Olachea eran primos hermanos. Mi mamá era de aquí de La Paz, de padres de aquí. El apellido Bouxiegues viene de francés. Dice que cayó un barco ahí en Sinaloa, Mazatlán más bien. Y ahí se quedó. Ya no pudo salir, ahí se quedaron, así pasa. Mi abuelo llegó de allá del Recodo, Sinaloa. Ya casi en 1915, 12 yo creo llegó. Aquí, en un baile ahí del gobierno, ahí que solían hacer en ese tiempo, antes del 38 lo haber conocido. Porque ellos se casaron el 39 se casaron. Lo mandaron a Santa Rosalía. Luego ya que él se casó, ya nació mi hermano. 9 hijos. Mi hermano Carlos en primer lugar, el mayor. Luego sigue Francisco Javier. Luego sigue yo, Beatriz. Luego sigue Jorge. El primer paquete de 4. Y luego sigue el segundo, a los 5 años después, nació Hugo Enrique. Luego nació Sonia Guadalupe. Luego nació Josefina. Luego nació Urania. Luego después Victoria, la más chica, Victoria. Vivimos acá primero vivíamos con mis abuelos. Me acuerdo, pues yo tendría, que nos venimos ya de Catarina, que nació Jorge, mi hermano. Él ya venía de 4 años. Yo creo que traía 4, 5, 6 años traía yo. Nos pasamos a vivir acá por la Márquez de León y la Basolo, porque mi papá siempre buscó el mar, mi papá le gustaba mucho el mar. Vivimos ahí en la Márquez, por la Basolo. Luego de ahí nos pasamos aquí por la 5 de febrero y Topete. Nos pasamos aquí a la escuela Rosendo Robles, la escuela Capitán de Altura Rosendo Robles, donde estaba la directora Jesús Roland, muy conocida. Ay, no, tuvimos también allí, en la escuela Robles también, no es feo. Y una muchacha lo seguía mucho y le hacía cariños. Y a la edad de un adolescente como que se enoja, ¿verdad? Y pues le decía, ya no me digas. Pues mira, pues un día se enojó mucho, yo creo, y le tiró una pedrada. Y le dio en la cabeza. No, pues se enojó muchísimo la profesora Jesús Roland. Y lo tuvo castigado en la dirección, la primera vez que estuve en la dirección. Pues mire, dijo la directora, pues voy a sacar a Carlos de aquí, dijo. No lo quiero aquí en la escuela. A ver dónde lo llevo. No, dijo mi papá era muy terminante. No, dijo, si usted me va a correr a Pepín, dijo, pues me lo voy a llevar a todos. Y ya por fin nos llevaban al 18 de marzo. Ahí estuvimos, ahí terminamos la primaria, el 18 de marzo todos. Mi hermano la hizo, yo que lo hizo un año aquí, en La Paz. Y
se fue a San José del Cabo con una tía que tenía Concepción, Conchita, tenía un internado allá y mi papá lo mandó para allá, porque es un poco muy traviesito, ¿verdad? Allá en la escuela, ay no, qué travieso era, Carlos. Nosotros vivíamos en Santa Catarina, es un poblado que está a 12 kilómetros al norte de San José. Es un poblado que fue agrícola y ganadero principalmente, porque mi mamá era directora de un internado y de la escuela de ahí de Santa Catarina. Entonces ahí vivíamos. Y mi papá trabajaba, él caminaba de San José a Santa Catarina todos los días, porque él trabajaba en la secundaria. En el 55, hasta el 55 funcionó en Santa Catarina y el 56 ya mi mamá se hizo cargo de él en San José del Cabo. Hay un edificio, una casa vieja que se llama La Cucaracha. Es el nombre de ahí, que todo el pueblo la conoce. Actualmente es una escuela, es un colegio privado. Y estábamos adentro, los hombres estábamos mi mamá después compró una casa cuando se fue a San José, vivíamos en el internado y un tiempo después compró una casa. Y en la casa de mi papá, ahí estaban el dormitorio de las mujeres. Y en La Cucaracha estaban los hombres. Y vivían los estudiantes de secundaria, estaban ahí también, dormían en el internado, en el dormitorio de hombres con los niños de primaria. Pues San José del Cabo era un pueblito, no era ciudad, era un pueblo que sin pavimento en las calles, el alumbrado público pues, muy deficiente, era postes de palma de la región, era la postería que había desde ese tiempo. Una planta de luz, aquí donde está la actual Casa de la Cultura, estaba la planta de luz, que nos daba hasta las 10 de la noche nada más luz. A veces andábamos en la plaza, y daban tres apagones así. Al primero había que correr porque llegase, para no llegar oscuro aquí a la casa. Ese era San José del Cabo cuando transitábamos por la calle como nadie nos decía nada, muy tranquilo. Sí, antes de irnos a San José, yo me acuerdo porque vivía ahí, estaba ahí en el internado, porque Carlos debió haber llegado en el 55 y vivía con nosotros ahí en la casa. En ese entonces era la Federal por Cooperación Club de Leones. La secundaria ya se fundó en 1951 en San José del Cabo y era por cooperación, Federal por Cooperación. Pero yo lo recuerdo, el muchacho muy serio en primer lugar, él no se metía con nadie, menos ahí, muy serio. No sé si tenía, porque sí estaba recién llegado, no sé, pero siempre se conservó, así muy reservado, pero en la cosa de los exámenes, de todas las materias, todo eso, normal, no era una cosa exagerada ni cosa por decir. Él sí estuvo conmigo en el mismo salón, lo que no recuerdo si fue en primero o en segundo cuando él entró, pero sí estuvo ahí en el salón. Yo entré como a los 14 porque pues, perdí todos los cuartos años que estaba allá. Pero sí podía, porque mis compañeros, no sé si conozca al ingeniero Eduardo Ruiz Castro, él es 6 meses menor que yo. Sin embargo, salió un año antes que yo. Ya han entrado, el Neto Aragón, todos esos han salido ya. Con esa generación no sé si conozca al Norberto Carrillo, el profesor que sacó la lotería, un grande, ese estuvo conmigo. Y gente que ya se murieron también. Y yo creo que ya fallecieron todos, ¿verdad? Sí,
el profesor Juan Pedrín Castillo, nos daba literatura y matemáticas. El profesor Fernandito Cota, que ya falleció también, nos daba historia, geografía universal y educación física, el deporte en la tarde. El profesor Miguel Ángel Romero se nos daba civismo. El profesor Gil Palacio Avilés nos daba biología. El profesor, ya no me acuerdo el nombre, pero se apellidaba Angulo. Él nos daba la clase de historia universal. Ya creo que no había más sí, ya tengo antes de inglés, el profesor Gustavo Beltrán, que nos daba inglés. Ya secundaria se vino para acá. Trabajó en diferentes cosas aquí, ¿no? En hotel, cosas así. Le gustaba buscar trabajo y papá lo mandaba. Pues ya tenía 17 años, casi los 18. También trabajó en el gobierno, también trabajó. Ahí donde se destacó él. Se destacó él de dibujo, hacer cosas. De ahí se fue mi hermano Carlos a México. El 60 se fue él. No, yo creo el 59 o 60. Y de niño todo el mundo lo miraba ahí en el barrio, que se sentaba y empezaba a dibujar. Cualquier cosa le salía. A ver, Pepén, dibújame esto. Y toda la gente, los amiguitos allá admirados, porque mi hermano les hacía un dibujo ahí en el piso, ahí en el suelo. En lo que sí, no teníamos nada que hacer contra él, era con dibujo. No, se dibujaba, se la pasaba dibujando casi todo el tiempo. Entonces, esa era ya ves que esa fue su especialidad, ¿no? Fue una... Pues nos conocimos en la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Los dos entramos a estudiar arte. Desde el principio coincidimos, desde el primer año, y hasta que salimos, realmente estuvimos juntos en la escuela durante 4 o 5 años. Fue del año 1962 al 67 que estuvimos en San Carlos. Llevábamos muchas materias, no solamente pintura, llevábamos pintura, grabado, dibujo, historia del arte, anatomía, composición. Era una enseñanza bastante completa. Ninguno de los dos lo terminamos, ¿eh? Carlos influyó mucho en mí para que no siguiera y se lo agradecí mucho, porque no tenía sentido. Los dos decidimos entrar a dos talleres de dos muy buenos artistas, por cierto, republicanos españoles. Francisco Moreno Capdevila, que nos enseñó grabado, y Antonio Rodríguez Luna, que nos enseñó pintura. Pero nosotros decidimos exclusivamente llevar talleres, dedicarnos exclusivamente a pintar y a dibujar y a grabar, y todo lo demás lo hicimos a un lado, ya no continuamos. Empezamos, pero ya no continuamos. Nos casamos el 14 de enero de 1966 en una iglesia muy bonita de Churubusco. En Churubusco, una capilla, una iglesia chiquita, muy linda. Bueno, nos casamos por la iglesia, realmente por hacer por concesión a mis padres, porque yo era soy hija única, y entonces mis papás eran muy creyentes y se me hacía muy justo que casarme, darles ese gusto, ¿no? Y Carlos concedió. ¿De acuerdo? Ninguno de los dos no creíamos en lo que estábamos haciendo, pero estábamos dándoles gusto a mis papás. Nos separamos en 1974.
Nosotros fuimos becados a Francia en 1968. Entonces, como un año antes, formamos el grupo Nuevos Grabadores, con alumnos de nuestra propia escuela y de la otra escuela de arte que se llamó La Esmeralda, ¿no? Se llama todavía. Sí, éramos como 10 grabadores. Y tuvimos bastante actividad, exclusivamente grabadores. Expusimos en diferentes lugares. Y después ya nos fuimos a Europa y ya dejamos el grupo. Pasó por varias etapas. Cuando era muy joven, cuando éramos novios antes de casarnos, tenía mucha influencia de Cuevas, por ejemplo, del expresionismo, de la escuela expresionista, también con influencia de algunos artistas gringos. En ese momento él estaba muy comprometido con la izquierda militante dentro del área de artes visuales. En San Carlos estaba encargado de diseñar los carteles tanto para exposiciones como para marchas, para mítines, para eventos que se hacían dentro de la escuela, pero muy marcadamente dentro de la izquierda, ¿no? Había mucha efervescencia política, había mucha influencia del aspecto de la cosa comunista, mucha influencia de la Revolución Cubana sobre todo, mucho. Carlos inclusive militó una temporada, creo, en el Partido Comunista, o la Juventud Comunista. Y hacían pintas, iban en las noches, los jóvenes iban a pintar bardas de protesta y cosas así, ¿no? Pues la solicitamos a la embajada francesa. Solicitamos y nos la dieron. Realmente tuvimos suerte. Tuvimos que prepararnos un año estudiando francés. Tuvimos que estudiarlo profundamente porque nos hicieron un examen bastante exhaustivo. La beca era muy raquítica, ¿eh? Los dos llevábamos beca. Carlos llevaba la beca de la universidad también. Y sin embargo, pues no era suficiente, era bastante pobre. Afortunadamente, nosotros hicimos amistad con unos gringos aquí en México, magníficas personas, amantes del arte, que vieron alguna vez una exposición de Carlos y quisieron conocerlo, y fueron al estudio y nos hicimos muy amigos. Entonces, de paso a Europa, ellos vivían en Filadelfia. Pasamos por Filadelfia, nos invitaron a su casa, por cierto, eran multimillonarios y vivían en el piso 26 de su edificio. Además de pero era la gente más sencilla del mundo, ¿eh? Él había trabajado en México y hablaba español. Entonces nos ayudaron a hacer una exposición en Filadelfia, eran judíos, en el club israelita, y entonces vendimos todo lo que expusimos. Nos fuimos cargaditos de dinero. Y con ese dinero realmente completamos las becas, porque si no, no nos hubiera alcanzado. Esa, pues, básicamente regresa a trabajar, porque vuelve con Capdevila al taller de grabado. Y ahí se queda varios años, en San Carlos. Sí, cambiamos los dos. Pues imagínate, después de ver todo lo que vimos allá de arte actual, de ese momento, arte vigente, pues regresamos así como muy evolucionados, ¿no? Muy revolucionados. Y entonces sí, él ya cambió. En aquel entonces estaba muy en boga aquí el geometrismo. Y él entró con ganas al geometrismo, cosa que a mí no me pareció, porque Carlos era muy buen dibujante, extraordinario dibujante. Cuando se va a París, pues ve otro mundo, ve otras cosas y llega absolutamente abstracto, matérico, ¿no?
ya se le olvida lo expresionista y se queda en lo que es la materia, ¿no? Un poco por estar en contacto con la obra de Tapies, con los matéricos que estaban en ese momento en París, ¿no? Yo viví con él 8 años, más o menos 74 a 82. Vivimos un poquito por Tlalpan y luego vivimos mucho tiempo en Tepepan. Ahí fue donde más tiempo estuvimos y ya le quedaba más cerca la escuela en Xochimilco y yo me fui de esa casa para dejarle la casa a él para que quedara cerca de la escuela donde él trabajaba. Sí, él le gustaba mucho el collage y trabajaba con papel también. Y su obra, pues yo siento que es como muy paralela a la de García Ponce. Y era matérico, y luego Tapies también permeó su fantasía durante un buen tiempo. Y entonces sabía aplicar texturas y materiales de una manera magistral. Y siempre eran cantos, porque le cantaba a Baja California, le cantaba al mar, o le cantaba nada más al paisaje, o le cantaba al amor que sentía por mí, o que sentía por alguien. Era muy cantor. Cuando venía, íbamos a Balandra y siempre se llevaba arena de ahí de Balandra, esa arena que está a la entrada, que es blanca, que es un talco, ¿no? Un día con un aduanero tuvo un problema porque antes revisaban para poder salir qué es lo que llevabas, ¿no? Y el aduanero ve que llevaba un saco de arena, ¿no? Y le dice, ¿y esto qué es? Arena. ¿Y para qué quieres arena? Oh, pues yo quiero arena. Y se le quedaba viendo como diciendo, aquí hay una tranza, ¿no? ¿Quién se va a llevar un costal de arena, ¿no? Y era para usarla como materia en lugar de mármol en los cuadros. Te digo porque era materia. Entonces mezclaba con acrílicos, con polímeros la arena, y siempre esa arena lo hacía evocar o reflexionar sobre su atmósfera, que era la paz. Era un enamorado de su tierra. Siempre lo tuvo. Él quería regresar a dirigir un centro de arte y a generar cultura, y eso era un plan que él tenía reservado para cuando él fuera más viejo, más grande o con más edad. Siempre estábamos jugando con esa idea, siempre. Pero yo creo que él sí esperaba en algún momento poder regresar. Añoraba mucho, estaba enamorado de su tierra. Le encantaba el paisaje, el mar, el desierto. Y sí, regresó en muchas ocasiones, ¿sí? Mucho regresó. Y nadie sabe cómo murió, porque no pudieron sacar nada. Ya ves que pues sí, así pasa. Sí, para nosotros no fue una sorpresa muy grande, para nosotros que era muy doloroso, más para mi mamá. Que mi mamá lo estaba esperando en esos días, iba a venir para acá de vacaciones, por cierto. Recibiendo el premio y ya festejando con sus amigos, porque a él le encantaba festejar con sus amigos. Siempre en su casa, y en Xochimilco vivió últimamente. Regresó de Oaxaca en la noche. Nacho Salazar lo dejó en su casa, en su estudio, y al día siguiente murió. O sea, murió esa noche, en la misma noche que regresó de Oaxaca. Y temprano fue a avisarme, ¿no? Y curiosamente nunca me dijo qué pasaba, ¿no?
sino que me dijo, dice el maestro, el director, que es urgente que vaya a la escuela. Dije, ¿Juan Antonio te mandó? Sí, me dijo que viniera por usted. En ese momento empecé a girar, ¿no? ¿Qué podía hacer que mandaran al administrador de la escuela por mí? Y le dije, ¿qué pasa? Me dijo, no sé, maestro, es algo de maestro Lachea. En ese momento, recuerdo perfectamente que le dije, ¿está muerto, verdad? Me dijo, no, maestro, no sé. A ver, dime, ¿está muerto? No sé. Pero yo en ese momento supe que Carlos estaba muerto. Todo el mundo pensaba que había sido un homicidio, ¿no? que lo habían matado. Pero no fue tal, ¿no? Fue un accidente. A nosotros, a un grupo de amigos, el que fue su procurador de justicia de aquel entonces, nos dio toda una explicación de cómo había muerto. Y entonces, efectivamente, lo que pasa es que traía una cantidad de alcohol en la sangre, y nos platicaron. Y como estaba solo, vivía en una vecindad, una privada, en una casa al fondo, cuando se sintió muy mal, que quiso pedir ayuda, nadie lo oyó. No tenía teléfono. Y vivía tan al fondo que ya nadie lo oyó. Estaba aislado. Y estaba tan alcoholizado que ya no pudo. Muere trágicamente porque es una tragedia la manera en la que él muere. No le dio tiempo a consolidarse a él como un pintor así mexicano con toda la trayectoria, ¿no? Estaba como a punto de arrancar en una etapa importante. Sí, vivía solo. Tuvo una pareja, Mari Carmen, pero no duró mucho. En ese momento vivía solo. A los pocos meses inauguran la unidad cultural y él pide que le pongan el nombre de Carlos. El 86, cuando se inaugura toda la unidad, vino Miguel de la Madrid a inaugurarla. La Bienal Carlos Olachea nace de una iniciativa del licenciado Leonel Cota Montaño durante su administración. Él hace el encargo al licenciado Alfonso Gavito, que en ese momento era director del Instituto Subcaliforniano de Cultura, y juntos elaboramos una convocatoria que sale en noviembre de 2002, en la que básicamente se iba a premiar no a las artes plásticas como tal, sino a la pintura en esta primera etapa, debido pues a un creciente auge de los artistas dedicados a la plástica que estaban en la escena en ese momento. Años después, y debido al éxito de esta convocatoria, decidimos ampliarla y que no solamente fuera para pintura como era inicialmente, sino que pudiéramos hacer un reconocimiento también a los escultores o a las diferentes disciplinas, y es por eso que se crea una convocatoria con una bolsa que se reparte en los diferentes premios según el jurado lo decida y según la participación de cada bienal. En principio me da gusto, me parece muy bien que su tierra le reconozca su talento, ¿no? Creo que se lo merece. Fue un buen artista, un hombre inteligente, coherente, que podía haber hecho mucho más, realmente mucho más de lo que hizo. Tenía talento como para mucho más. Lástima que truncó su vida tan joven, ¿no? Yo creo que es muy importante conservar y rescatar la memoria. La memoria junto con la obra, ¿no? Los nuevos pintores de Sud California pues no conocen la obra de Carlos. Saben
por el nombre de la galería, que era un pintor, alguno conoce un cuadro, pero te aseguro que el 99% de los jóvenes que están pintando no conocen ni el 10% de la obra de Carlos. Como una obra que es propositiva y muy contemporánea. Para nada es una obra que ha sido venida abajo con el paso del tiempo, sino al contrario. Es una obra, yo ahora que he encontrado cuadros, me sorprendo, cuadros que yo no conocía y que digo, ¿en qué momento hizo esto? ¿No? Entonces, para las nuevas generaciones es importante saber que hay obra de un subcaliforniano que está en el acervo de Bellas Artes, en el Palacio Nacional, en el Museo de Arte Moderno, en el Museo Carrillo Gil, en el Museo de la Estampa. Hay obra ahí.